A ver, si pensamos en la escuela, lo primero que nos viene a la cabeza es, pues las mates, la historia, los exámenes, lo de siempre. Pero, ¿y si os dijera que detrás de todo eso hay como un mapa oculto? Una especie de estructura invisible que no solo nos dice qué aprendemos, sino cómo lo hacemos y, casi más importante, ¿por qué? Bueno, pues ese mapa es el plan de estudios, y vamos a ver que es muchísimo más de lo que parece a simple vista. Entonces, vamos al lío. ¿Qué es de verdad un plan de estudios? Suena a una lista de asignaturas, a un papelorio burocrático, ¿a que sí? Pues mirad, eso es solo la puntita del iceberg. Lo que hay debajo es un concepto súper complejo, que va moldeando la forma de pensar de cada estudiante. Así que vamos a desglosarlo un poco. Vale, lo primerísimo es aclarar una confusión muy típica. A la izquierda tenemos el sílabus. Esto es fácil. La lista de la compra, los temas, el qué vamos a ver. Punto. Pero a la derecha, el currículum o el plan de estudios es el viaje entero. No es solo el destino, es el mapa completo. El cómo, el por qué, el cuándo. Entender esta diferencia de verdad es el primer paso para empezar a ver la educación con otros ojos. Y con esta idea del viaje en la cabeza nos metemos de lleno en la primera parte, más allá del temario. Aquí es donde vamos a explorar el plan de estudios no como si fuera una lista de deberes, sino como lo que es, una ruta diseñada con una intención muy clara, llevarnos desde un punto A hasta un punto B muy concreto. Y lo más curioso es que la propia palabra ya nos lo chiva. Currículo viene del latín y significa pista de carreras. Ahí es nada. No una biblioteca, no un libro, una pista. Una trayectoria que hay que seguir para llegar a la meta. Es que la etimología lo clava, vamos, es el recorrido entero, no solo las paradas que hacemos por el camino. Y esta imagen lo resume a la perfección. El plan de estudios no son los puntos intermedios, no son los dibujitos de alrededor, es esa flecha principal, es el camino, la ruta completa que conecta el principio con el final y que incluye todas las experiencias que llevan al estudiante hasta esa meta. Entonces, ¿qué hay dentro de este plan? Pues mucho más que libros. Pensemos en esto un momento. Incluye cómo se enseña. ¿Es una clase en la que el profe habla y los demás callan? ¿O es un debate? Eso es parte del plan. Incluye las metas, claro, pero también las actividades extraescolares e incluso la arquitectura del colegio. Todo, absolutamente todo, forma parte de este viaje. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque junto al plan de estudios oficial, el que está escrito, siempre hay otro. Uno que no aparece en ningún papel. Estamos hablando del currículum oculto. Esas lecciones que se aprenden entre líneas, en los pasillos, en los silencios. El currículo oculto es como un programa en la sombra, que va en paralelo al oficial. Son todas esas normas no escritas, esos valores que flotan en el aire de una clase. Pero ojo, aquí está la clave. Este plan oculto es un chivato, nos revela lo que la institución y el profesorado piensan de verdad de sus estudiantes, si confían en ellos o si no. Fijaos en este anfiteatro. ¿Qué lección no escrita se está enseñando aquí? Pues el mensaje es clarísimo y rotundo. El conocimiento solo viaja en una dirección, desde el experto, que está en el escenario, hacia una masa pasiva. El propio diseño del aula está gritando quién tiene el poder y quién tiene que limitarse a escuchar. Y claro, estos mensajes ocultos son potentísimos, porque moldean la actitud de quien aprende. A través de ellos se interioriza si aprender es una aventura o una obligación, si equivocarse es un desastre o una oportunidad para mejorar. Y sobre todo, se aprende qué se espera de uno, ser una esponja que absorbe datos o un constructor que crea su propio conocimiento. Y claro, si hay mensajes ocultos es porque detrás hay una intención, una ideología. Esto nos lleva de cabeza a la tercera parte, donde vamos a descubrir una verdad que a veces incomoda. Ningún plan de estudios es neutral, jamás. Es que es así. Sea de forma consciente o no, todo plan de estudios es una apuesta por una visión concreta del mundo y, por lo tanto, por un tipo de sociedad. No es un espejo neutro de la realidad, es un motor para construir una realidad muy específica. Y como no, estas visiones chocan entre sí. ¿Qué buscamos? ¿Formar una élite que dirija o mano de obra eficiente? ¿Queremos potenciar el desarrollo personal y la creatividad o formar ciudadanos que luchen contra la injusticia social? Cada uno de estos objetivos tira en una dirección distinta, y el plan de estudios al final siempre tiene que elegir un camino. Y por si esto fuera poco, los planes de estudio de hoy en día están en medio de un tira y afloja de tres fuerzas gigantes. Por un lado, la politización. Los políticos meten mano y toman decisiones ideológicas. Por otro, la globalización, que intenta imponer un modelo único para todos, venga de donde venga. Y en el otro extremo, como una especie de resistencia, la localización, que reclama que cada comunidad tenga el poder de decidir por sí misma. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el plan de estudios es tan poderoso, ¿quién lo diseña?
¿Quién tiene el lápiz con el que se dibuja el mapa del conocimiento? Porque la respuesta a esta pregunta en el fondo define quién controla el futuro. Bueno, el modelo tradicional, el de casi toda la vida, es este que vemos aquí, una pirámide perfecta. Arriba del todo, un grupito de expertos lo decide todo. Y abajo, los profes y los estudiantes simplemente ejecutan. No hay sitio para opinar, solo para obedecer. El conocimiento cae en cascada, de arriba a abajo. Pero frente a esa pirámide, están haciendo algo radicalmente distinto, el modelo participativo. Como se ve, la jerarquía salta por los aires. Se convierte en una red, un ecosistema donde todos tienen voz. Políticos, sí, pero también el profesorado, las familias, la comunidad local y, lo más revolucionario, los propios estudiantes. Al ponerlos uno al lado del otro, el contraste es brutal. A la izquierda, una pirámide de mando y control, rígida. A la derecha, una red de colaboración, dinámica. La pregunta es, ¿en manos de quién queremos que esté la educación? Esta tabla lo deja más claro que el agua. El modelo clásico va a lo suyo, un proceso rígido, planificado, con un estudiante que es un receptor pasivo, un vaso que hay que llenar. El modelo participativo, en cambio, es flexible, es interactivo y ve al estudiante como lo que es, un contribuidor activo, una pieza clave de todo el engranaje. Y con esto llegamos al epicentro de todo el asunto, el estudiante. Porque después de todo lo que hemos visto, la pregunta es simple. ¿La educación lo trata como un recipiente que hay que llenar o como un fuego que hay que encender? Porque al final del día, da igual cuántos expertos se reúnan en una sala. Todo, absolutamente todo el diseño de un plan de estudios se reduce a una sola cosa, a la idea que sus creadores tienen del estudiante. ¿Lo ven como alguien capaz, autónomo, con potencial? ¿O como alguien que necesita que le lleven de la mano a cada paso que da? Y las consecuencias de esto son abismales. Un plan que se basa en la desconfianza crea estudiantes dependientes que aprenden a memorizar, a copiar, que le tienen pánico a fallar. Pero un plan basado en la confianza crea exploradores, estudiantes que toman la iniciativa, que construyen su propio conocimiento y que entienden que equivocarse no es fracasar, sino que es de hecho la única forma de aprender de verdad. Y con esto, la pregunta final queda en el aire, para que pensemos, ¿el mapa educativo que nos dieron, el que se está dando hoy en las aulas, nos enseña a seguir un camino que ya está dibujado por otros o nos da las herramientas, la brújula para que podamos crear el nuestro? Porque en la respuesta a esa pregunta no solo está el futuro de la educación, sino seguramente el de nuestra propia sociedad.